Protozoarios. Los protozoarios, también conocidos como protozoos, pertenecen al dominio Eukarya. En el video de hoy hablaremos de 4 tipos de protozoarios: los ciliados, los rizópodos, los flagelados y los esporozoarios. Xilopora, también conocidos como ciliados, pertenecen al dominio Eukarya, al reino protista y al filum Xilopora. Son protozoarios unicelulares y se incluyen hasta unas 8.000 especies. Se encuentran casi en cualquier sitio donde haya agua. También son muy comunes en el plancton y en los bentos marinos, de aguas dulces y salobres, así como en ambientes extremos como lo son las aguas termales. Se emplean cilios como orgánulos locomotores y en algunas ocasiones aparecen cirros que son utilizados para el movimiento, arrastre, adherencia y la alimentación. Tras penetrar el alimento por el citosoma se dirige a la citofaringe y al llegar el alimento es envuelto por la vacuola alimentaria. Las enzimas de esta vacuola digieren el alimento. Los productos de desecho se excretan por el citopigio e incluso a través de la vacuola contráctil, que están encargadas de la osmorregulación, es decir, que recolectan el exceso de agua del citoplasma celular y lo expulsan de la célula. Por otro lado, poseen 2 núcleos, un macronúcleo y un micronúcleo. El macronúcleo controla las funciones celulares y el micronúcleo está implicado en la herencia y en la reproducción sexual. Por ejemplo, el paramecium está rodeado de una película, que es una capa membranosa. Debajo de esta hay una capa de citoplasma llamada ectoplasma, que tiene incrustados tricocistos, cuerpos cilíndricos y alargados que descargan una estructura similar a una púa. Entre los tricocistos se encuentran los alvéolos, que son vesículas aplanadas ubicadas en el interior de la membrana plasmática que ayudan a soportar a los cilios. Los ciliados son heterótrofos y en su mayoría se alimentan de organismos de menor tamaño como lo son las bacterias y el fitoplancton o pequeños protozoos. Muchos ciliados viven simbióticamente con algas verdes que realizan la fotosíntesis y le proporcionan nutrientes. Se reproducen de forma sexual por fisión binaria, aunque tras varias divisiones se produce una fase por conjugación. El Balantidium coli es el único parásito ciliado que afecta a los humanos. Esta infección afecta principalmente al colon y también pueden padecerlo los cerdos. También conocidos como sarcodinos o rizópodos, pertenecen al dominio Eukarya, al reino protista y al filum Rhizopoda. Los rizópodos se pueden clasificar en 2 tipos: los que no poseen una testa, como las amebas, y los que sí poseen una testa, como los radiolarios y los foraminíferos. Los sarcodinos son de vida libre, aunque también son parásitos de peces y moluscos. Muchas amebas habitan en aguas saladas, aunque algunas especies son de agua dulce y viven en arroyos. La mayoría de los foraminíferos y radiolarios viven en ambientes marinos, aunque hay pocas especies de agua dulce. Los foraminíferos en su mayoría suelen ser bentónicos, mientras que los radiolarios son planctónicos. Las amebas están envueltas en una membrana celular externa y por un citoplasma interno llamado ectoplasma. Dentro del ectoplasma se encuentra el endoplasma, que contiene un núcleo, vacuolas alimentarias y ocasionalmente una vacuola contráctil. Los productos de desecho y las partículas de alimentos sin digerir se excretan por difusión a través de la membrana hacia el agua circundante. El oxígeno que se necesita para los procesos celulares también se difunde hacia la célula del agua que la rodea. Los foraminíferos y los radiolarios poseen una testa, que es una cubierta dura y porosa que rodea la membrana celular. Los foraminíferos, la testa está compuesta de carbonato de calcio y granos de arena, mientras que la testa de los radiolarios está compuesta por silce. Del cuerpo de la célula salen numerosas proyecciones denominadas axopodios, que le dan una apariencia radiada y le sirven al organismo para el movimiento y para capturar pequeñas presas. Son organismos heterótrofos que se alimentan por fagocitosis a través de los pseudópodos, que rodean y envuelven a un organismo más pequeño y forman así una vacuola alimentaria. La reproducción de las amebas es asexual por fisión binaria. Por otro lado, los foraminíferos presentan un tipo de reproducción alternante, sexual y asexual, mientras que para los radiolarios solo se ha podido observar la fisión binaria como mecanismo de reproducción asexual. La Entamovea histiólica es una ameba parásita anaerobia que causa amebiasis, incluyendo colitis amébica y absceso hepático. Somastigoforo flagelados, del dominio Eukarya, reino protista y filum Somastigofora.
Este grupo se considera como los protozoarios más antiguos. Son de vida libre en agua dulce y permanecen como quistes, o también viven en seres humanos y animales y en la sangre. Su característica distintiva de estos protozoarios son los flagelos, que sirven como receptores de alimento o receptores sensoriales. Posee un núcleo bien definido y los organelos normales de una célula animal protista, incluyendo la vacuola alimenticia y en algunos casos la citostoma. Algunos poseen cinetosomas y cinetoplastos, que son organelos que tienen que ver con su movimiento. Estos protozoarios pueden tener diferentes formas, como la mastigota, que son cuerpos redondeados. Otro ejemplo es la promastigota, que son cuerpos alargados con un flagelo emergente y cuentan con cinetoplastos y cinetosoma. La epimastigota es igual al anterior, con un flagelo emergente y con cinetosomas y cinetoplastos, solo que este cuenta con una corta membrana ondulante. La tripomastigota es igual a la epimastigota, solo que la epimastigota, su membrana ondulante y el cinetosoma y el cinetoplasto están localizados anterior al núcleo, y en este caso es posterior al núcleo. Este protozoario son heterótrofos, o sea que se alimentan de otros organismos vivos. En el caso de los flagelos de vida libre se alimentan de bacterias y detritus, y los que viven dentro del ser humano se alimentan de glóbulos rojos. Su reproducción de estos es la fisión binaria longitudinal, que se basa en la división del ADN y del citoplasma al mismo tiempo para crear dos células hijas. Un ejemplo de este protozoario es el Trypanosoma cruzi, que es el agente causal de la tripanosomiasis, que es el mal del Chagas, una enfermedad zoonótica que afecta a más de 150 especies de mamíferos, incluyendo al ser humano. Apicomplexa o esporozoarios, del dominio Eukarya, reino protista y filum Epicomplexa. También se le conoce como esporozoos porque producen esporas en algún momento de su ciclo vital. Estos viven como parásitos dentro de los seres humanos y otros tipos de mamíferos, y como aves y reptiles. Carecen de vacuolas contráctiles y de algún método de locomoción, y se mueven mediante la flexión. Asimismo, poseen microtúbulos subpeliculares, que se cree que están implicados en el movimiento del protozoario, o sea, están implicados en la flexión. También tienen un organelo que se llama complejo apical, que se encarga de penetrar las células y los tejidos de los huéspedes. Está constituido por un anillo polar, el conoide, los microporos, micronemas y los rhoptrias. Todos los esporozoarios son heterótrofos parásitos, por lo que obtienen sus nutrientes de organismos huésped. Infectan a vertebrados e invertebrados de los que se alimentan de sus glóbulos rojos, produciendo enfermedades. Son sexuales como asexuales, y en la mayoría de los casos son heteroxenos. Asexualmente, su tipo de reproducción es la división múltiple o esquizogonia, donde el núcleo se divide varias veces y cada fragmento, al romperse, adquiere una porción del citoplasma. Un ejemplo de este protozoario es el Toxoplasma gondii, que es un parásito intracelular con un hospedador intermediario vertebrado, hombres, animales domésticos como vacas, cerdos y animales silvestres como los roedores, y un hospedador definitivo, principalmente un vertebrado carnívoro, como los felinos. Es el agente causal de la toxoplasmosis en humanos.